Hoy volvemos a tener uno de esos invitados en el podcast cuya trayectoria pues es bastante espectacular. Y no solamente la trayectoria, sino la actividad actual que está realizando. En uno de esos focos turísticos que son conocidos no solamente en términos españoles y europeos, sino a nivel mundial. Y no solamente conocidos, sino además reconocidos en un estrato de lujo bastante importante, como veremos. Así que hoy vamos a hablar de cómo es esto de dirigir hoteles de muy alta gama en lugares de muy alta gama con una persona que es inmejorable para hablar precisamente de este tema. Quédate con nosotros hasta el final porque te va a resultar muy interesante. Bienvenido, bienvenida a este podcast entre lápices y pantallas en el cual ya sabes que hablamos de todo aquello relativo al mundo del turismo, de los hoteles, de la gestión de destinos, todo aquello que tiene que ver con lo que llamamos hospitalidad. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y hoy tenemos con nosotros a Julián. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Eduardo. Un placer estar aquí. Encantados de recibirte y bueno, antes de hacerte esta pregunta de quién es Julián y por qué está aquí hoy con nosotros, vamos a dar un salto hasta el final y oye, cuéntanos dónde estás ahora mismo para que las personas que nos escuchan sepan a dónde vamos a llegar. Bueno, actualmente estoy en Marbella. Estoy hablando contigo desde mi oficina aquí en el Hotel Marbella Club. Desde hace 11 años tengo el honor de dirigir este hotel tan especial y pues a la vez durante los años el grupo para el que trabajo ha ido adquiriendo diferentes hoteles que han sido mayormente transformados en hoteles de lujo. Eran hoteles que no eran de lujo y que después pues, se han reformado y reposicionado tanto en Sierra Nevada como en Ibiza como en las Islas Baleares, en Formentera. Y también alguna cosilla que tenemos en Tarifa, un restaurante y una villa, ¿no? Entonces, pues mi trabajo consiste en llevar, en exportar los valores y el concepto de hotel que tenemos en Marbella Club adaptado a cada uno de esos destinos en los que estamos ubicados, ¿no? Y obviamente pues consolidando un equipo y llevando a cabo pues una gestión de excelencia, haciéndolo siempre lo mejor que podemos y sabemos. Claro, y para eso ha habido un recorrido. Y antes de llegar a donde estás ahora, pues has pasado por toda una serie de nombres ilustres dentro de la hotelería española. Y claro, nombres bueno, pues que enseguida llaman la atención. Pero antes de llegar a ese primer, digamos, bicharraco, ¿no? El Hotel Arts, que es como una de esas grandes canteras de gestores de la hotelería del lujo en España, pues estuviste trabajando directamente en la cocina, en sala, y claro, y además una cosa que me sorprende y es cuando directamente en un equipo de apertura. Entonces, me gustaría que un poco, pues, oye, este gusanillo del turismo y este empezar ya también en una marca reconocida en términos hosteleros, ¿cómo fue que acabaste tú, pues, dedicándote a esto de la hostelería, turismo y no te has dedicado, pues, yo que sé, a cualquier otra cosa? Bueno, pues todos son también a veces avatares de la vida. Yo cuando estaba en el colegio, en la última etapa, ya pensando en la universidad, pues quería ser periodista. Esa era la profesión que me atraía. Siempre me ha gustado mucho la filosofía, la historia, las humanidades, el ser humano en general. Y bueno, pues por ahí veía mi camino, ¿no? Quería ser no sé, un corresponsal, viajar por el mundo contando el presente, que al final era una forma de contar la historia, ¿no? Por esa razón, pues pedí a mi familia pues poder ir a Estados Unidos a hacer mi último año de colegio, lo que entonces era COU, para aprender inglés. Lo que pasó fue que mientras estaba allí, pues en España en aquel momento había una crisis entre el 92 y el 96. Mi padre se dedicaba al sector de la construcción y bueno, pues su empresa tuvo que cerrar. Fue una, digamos, una, vamos a Sí, llamarlo así, ¿no? Pues una una crisis ruina tal cual. familiar económica, una crisis que se precipitó muy rápido, ¿no? Y mientras estaba yo allí, pues de repente mi familia me llamó y me explicaron bueno, que no podían enviarme
dinero, pues que la cosa estaba como estaba, ¿no? Y claro, pues yo era muy joven, en ese momento ni siquiera entendía bien lo que se me estaba explicando. Obviamente me dejó con una preocupación, pero yo ya estaba allí y estaba en Minnesota, en el norte de Minnesota, ¿no? En un sitio donde, en un pueblo de 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues allí empecé a trabajar para poder costearme mis pequeños gastos, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde empecé a trabajar sirviendo en restaurantes, en bares y en cocinas, ¿no? En donde me daban trabajo, donde sea que pudiese. Eran trabajos de estudiantes, pero bueno, pues ahí descubrí que también tenía una vocación de servicio, ¿no? Que realmente pues me gustaba mucho interactuar con las personas y me gustaba servir y me gustaba crear experiencias para las personas. Le daba valor a ese trabajo humilde pero muy digno de hacer que otro se sienta bien, ¿no? Y bueno, pues cuando regreso a España, pues obviamente me encuentro en la situación en la que tengo que trabajar, sí o sí, y bueno, pues obviamente hablo muy bien inglés y decido pues que ya que tengo que trabajar en el sector del servicio, porque la vida me obliga, pues voy a hacerlo bien y entonces decido también ponerme a estudiar Hotel Management en el CET, en Barcelona, mientras trabajo, ¿no? Entonces, tengo varios trabajos, pero el primer trabajo que me abre un poco la mente, ¿no? En cuanto a cómo funciona una organización y un servicio y unos estándares de servicio y tal, es mi primera experiencia en la apertura del Hard Rock Café de Barcelona, donde pues fui al proceso de contratación, que era en el Hotel de Meridien, en la Rambla, 2.500 personas y bueno, pues me cogieron para la apertura del restaurante. Y salvando las diferencias, pues no es un hotel de lujo, no es Ritz-Carlton, pero sí es una empresa americana y tenían los mismos elementos y la misma cultura y la misma organización de servicio que un hotel de lujo, pero aplicado al concepto y la mentalidad que hacían, ¿no? Y ese fue un primer gran aprendizaje. eh, la educación de servir, de sonreír, de deleitar a un cliente, ya la empecé a aprender allí, porque al menos en aquel momento, pues aunque sirviesen hamburguesas y tal, sí que los americanos o en el Hard Rock, pues sí que había una cultura realmente de hacer lo que hacían bien, ¿no? Y lo tenían muy bien profesado y muy estudiado. Y tenían pues su moto como que era pues love all, serve all, ¿no? Amar a todos y servir a todos. Eso ya te dice mucho. Cuando luego llegué a Ritz-Carlton era la misma historia, pero we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen, ¿no? Somos damas y Ujú. caballeros sirviendo a damas y caballeros. Entonces te das cuenta de que encuentran una frase que define su estilo de servicio, lo que son, y de ahí cuelga luego todo lo demás y hay una filosofía, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pues ahí obviamente fue mi primer trabajo para vivir, tenía 19 años, 18 años, casi 19. Fue mi primer trabajo, que era mi trabajo, donde pues trabajaba 40 horas a la semana y ya estaba metido en eso mientras estudiaba también, ¿no? Ujú. También trabajé en el puerto de Barcelona, terminal de cruceros, también, bueno, pues en fin, donde Ajá. podía, tenía doble trabajo para poder pagarme la carrera y para poder pagarme los idiomas, porque luego seguí estudiando otros idiomas, hasta que finalmente, pues, Bueno, eso ya de los otros idiomas, eso ya es vicio, ¿no? Eso ya es para pagarse los vicios, porque ya eso ya es, si ya tenías bilingüismo, pues ya luego el resto ya eso es porque te gustó y ya dices, esto lo quiero, ¿no? ¿Qué te dedicaste a aprender algún, para pensando a lo mejor en Asia o Alemania? alemán e italiano. Italiano sí que fue Ajá. más por placer, aunque luego es uno de los idiomas, obviamente aparte del inglés, que más me ha ayudado en mi vida, Ujú. curiosamente, pero realmente lo que yo buscaba era abrirme oportunidades y puertas y también, pues si haces algo, hazlo bien, ¿no? Y quería ser un profesional bueno de lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, finalmente, pues precisamente estudiando Proficiency para acreditar mi nivel de inglés, pues conocí a una persona que me propuso trabajar en el Hotel Arts, en el departamento de comunicaciones, es decir, como telefonista, en el turno de noche.
¿no? Yo tenía, pues Ujú. eso, 20 años o así, entonces empecé a trabajar en el Hotel Ars en Ritz-Carlton, que para mí en aquel momento, pues el Hotel Ars era una referencia, era un sitio pues donde yo veía que podía desarrollarme, crecer, como así fue, y convertirme en un profesional. Pero bueno, pues tuve que entrar, entre comillas, por la puerta de atrás, trabajando de 11 a 7 de la mañana, casi 2 años en ese puesto, solo en un cubículo, en una oficina por la noche, pues transfiriendo llamadas de teléfono y también ayudando al resto de departamentos, tanto pues donde me mandaban, ¿no? Si había que ir a la cocina, recepción, a la portería, éramos un equipo muy pequeño durante el turno de noche y eso me dio la oportunidad también de aprender mucho, ¿no? Y de tener un vínculo muy cercano con los compañeros con los que en aquel momento trabajaba, ¿no? Y también pues eso me transmitió unos valores. Y luego, bueno, pues de ahí ya quizás ese fue el puesto de mi carrera del cual más me costó progresar, del cual más me costó salir, porque bueno, pues también trabajas de noche, no te conoce nadie, etcétera. Pero bueno, pues finalmente gracias a la buena labor comercial que hacía por la noche, el director se fijó en los pickers que se hacían. Pick-up es las reservas de un día para otro que se hacen en un hotel. Y entonces se fijó en que, bueno, pues que había ahí un volumen que entraba cada noche, que le pareció interesante y decidieron pues ofrecerme una posición en el departamento de reservas del hotel y ya desde ahí todo fue más sencillo, ¿no? Una vez llegué a esa posición, pues ya conseguí que los diferentes jefaturas del hotel, etcétera, y cuando me presentaba a posiciones, pues digamos que me venían oportunidades, ¿no? Y así pues fui creciendo hasta llegar al departamento comercial, pasando antes por los departamentos de banquetes, por el departamento de catering, por conference y diferentes mercados en el departamento comercial. Hasta que, bueno, pues finalmente, después de casi 10 años, ¿no? Donde también tuve la oportunidad de ir a hacer aperturas de otros hoteles de Ritz-Carlton que se abrieron en aquel momento, como fue el Hotel Abama o el Ritz-Carlton Sintra en Portugal, Ujú. pues bueno, decido dar un paso y coger mi primer puesto como jefe de división, como director de ventas y marketing en el Hotel B Barcelona. Ahora Eh, hablaremos de eso. Antes de pasar ahí, aquí hay muchas cosas interesantes en esto que estábamos en este punto de tu carrera. Y quisiera preguntarte un par de cosillas. Por una parte, vemos que a lo largo de tu carrera, curiosamente, estamos acostumbrados a ver que las personas que llegan al puesto de General Manager, la mayoría de las personas que han pasado por aquí llegaron a través de alimentación y bebidas. En tu caso, el contacto con alimentación y bebidas puro y duro parece ser la parte de catering, ¿no? Que estabas comentando hace un momento en el Hotel Arts. Y entonces eso es algo que realmente pues, nos llama un poco la atención, ¿no? Porque parece que has llegado tú por la parte, digamos, de ventas, ¿no? De todos estos Ujú. bicharracos en los que has estado haciendo las ventas, que es algo que nos viene muy bien para el episodio porque te vamos a preguntar precisamente las particularidades de este sector, de esta gama tan alta en la que tú siempre te has movido para interiorizar un poco lo que ello significa. Pero sí que te quisiera preguntar, en el mundo este de todo lo que es alimentación y bebidas y este tipo de cosas que digamos, no ha sido tu punto específico, cuando has llegado a la dirección general, ¿es algo que has echado en falta o consideras que lo has tocado lo suficiente, aunque no esté especificado como especialidad? ¿Es algo que tienes que tener sí o sí para dirigir un hotel desde una posición general? Eh, Sin duda alguna es una cosa que tienes que tener y lo tienes que aprender, ¿no? Desde un departamento de catering se aprende mucho y se ve la operación de alimentos y bebidas, eh, eh, aunque desde fuera, a la vez muy de cerca y has de controlar muchos detalles, ¿no? También trabajé de camarero, también en otro momento trabajé de barman, ¿no? En bares y tal. Entonces, Ujú. sí que he tenido una experiencia para poder entender el trabajo y para poder entender a las personas que hacen ese trabajo y saber cómo son sus vidas y cómo piensan y qué les pasa por la cabeza y cómo motivarles y cómo, pues bueno, intentar eh,
Muchas veces la capacidad de llevar cualquier cosa reside en la capacidad de una persona para motivar y saber llevar a otras personas y saber rodearse de talento, ¿no? Y Ujú. saber apreciarlo. Yo creo que en nuestro sector, en el sector hotelero, las personas que más crecen, las personas que más progresan, no son las personas que necesariamente tienen un gran conocimiento técnico, ya sea financiero o de alimentos y bebidas, o de la división de alojamiento o de ventas y marketing, sino son las personas que son capaces de llevar grandes grupos de personas, grupos humanos, generando equipos y sabiendo utilizar el talento que les rodea para un objetivo común, ¿no? Para llevar a un grupo de personas juntos allí a donde ellos individualmente a lo mejor no serían capaces de llegar ninguno, ¿no? Ujú. Sino que es en la fuerza del grupo y en la capacidad de utilizar las mentes de todos de una forma consensuada, intentando eliminar egos y trabajar en equipo en base a un objetivo, lo que te lleva, ¿no? Y yo creo que eso es la clave dentro de tener un conocimiento del trabajo y de entender cómo es, y obviamente también de tener la vivencia y la experiencia de haber visto sitios que hacen las cosas bien, haber aprendido cómo lo hacen y estar, digamos, en el mundo presente y consciente de quién lo hace bien y cómo lo hace, eh, para saber crear tu propio producto, ¿no? Adaptado a tus valores y a tu esencia. Y ahí viene la Pero, segunda parte, ahí viene la segunda parte. Y es que, claro, has comentado que estuviste haciendo aperturas también, ¿no? Ya dentro de lo que era Ritz-Carlton, pues ya te empiezan a confiar en ti para que seas tú quien, después de asimilar ese conocimiento de lo que has estado viendo, pues tengas la capacidad y la posibilidad de transmitirlo a otras personas en momentos de apertura. Y claro, uno piensa, pues vale, ya confían en ti y bueno, pues vas a ayudar a hacer alguna apertura y de repente pues mencionas algo como el Alabama y dices, pues oye, digamos que la confianza es mucha y la responsabilidad también, ¿no? En una gama como esa, entonces no sé si entiendo que trabajando en un hotel como el Arts, pues debe llegar un momento en el que dices, bueno, estamos en un lugar muy representativo, etcétera, etcétera, y empiezas a conocer otros hoteles de una manera más seriada, ¿no? En cuanto a lo que son las aperturas, y empiezas a ver que dentro de esa misma cadena, pues has mencionado Sintra, has mencionado Tenerife, pues hay también otros monstruos, ¿no? Que también existen y que estáis un poco como en el mismo barco, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo es eso de que a la vez que estás aprendiendo, de repente alguien piensa que tienes que viajar para enseñar a otros o poner en la línea a otros para que ellos puedan seguir. Ese es un momento que me gustaría un poquito transmitir. bueno, sin duda, obviamente, pues era una confianza y un reconocimiento, ¿no? No obstante, yo en esa época, mi trabajo en esas aperturas era un trabajo como parte de un equipo Task Force que va a ayudar a abrir. En el caso de Abama fue un takeover, es decir, Abama ya existía y lo que fue un cambio de gestión de hotel independiente a Ritz-Carlton, donde había que implementar los estándares de Ritz-Carlton y yo fui a ayudar pues, dentro de lo que era el departamento de reservas. Y lo mismo con el Ritz-Carlton Sintra, que ese sí era también un hotel que en el caso de Ritz-Carlton Sintra sí que había habido una reforma y una reapertura como Ritz-Carlton, pero también era un sitio que ya existía antes, si bien era más, digamos, más una nueva apertura. La cuestión es que cuando tú vas y tienes la oportunidad de ir a esos sitios, no solo ves tu trabajo, ves también el esfuerzo de una empresa, de una compañía, con un grupo de personas, más allá del trabajo que tú haces y de cómo todo eso se lleva a término, ¿no? Y de cómo se habla a las personas que ya están en ese sitio trabajando para hacerles entender un cambio de forma de trabajar, un cambio de filosofía, para hacer que se lo crean, para hacer que lo vivan, pues implementar procedimientos y que entiendan el porqué de los mismos.
etcétera, etcétera. Y eso para mí es la experiencia más valiosa. No solamente lo que hagas tú en concreto, sino el ver cómo una empresa toma posesión de un nuevo hotel o cómo lo abre, ¿no? Ujú. Eso para mí quizás es lo más valioso que aprendí en esas misiones, que por otro lado eran muy cortas, eran semanas, ¿no? Ujú. Y claro, ya cuando estamos hablando de que, bueno, el Hotel Arts, para aquellos que no lo tengan muy en mente, está al lado del mar, en Barcelona. Es una de las dos torres que tienen un aspecto similar y que concretamente es donde está, corrígeme si me equivoco, la famosa ballena de Frank Gehry en Correcto. la planta baja, en el jardín. Y claro, es algo muy icónico y de repente, pues resulta que en Barcelona abre otro hotel que arquitectónicamente es muy icónico, cerca también de un edificio muy conocido en la Plaza de Glorias, pues del arquitecto Dominic Perrol, pues se hace otro rascacielos, digamos, muy, muy, muy reconocible, un edificio pues muy alto para lo que es Ciudad Española. Y decides, pues, que, oye, eso pues no te asusta, ¿no? Y es muy difícil encontrar algo que pueda ser comparable al Hotel Arts en términos de reconocimiento, digamos, visual, ¿no? De ir a otro icono de la ciudad. Y ahí se presenta esa ocasión. Ahora mismo ya no es el Mi como era en ese momento, pero cuando se inaugura el Mi Barcelona, pues fue todo un acontecimiento. Entonces, ¿cómo es que acabas tú siendo director de ventas de ese hotel y qué supone arrancar desde el inicio un icono antes de que se abran las puertas? Bueno, pues una persona con la que tuve el placer de trabajar antes en Ritz-Carlton estaba involucrada ya en Meliá y esa es la persona pues que se fija en mí, me propone la posición. Yo también en ese momento pues considero que mi etapa en Ritz-Carlton ha llegado a su fin y que tengo que volar, ¿no? Podría haber volado con Ritz-Carlton, pero tenía que cambiarme de país, etcétera. Yo tenía entonces un hijo de un año y por tanto pues decido aceptar el proyecto y el reto, ¿no? Y efectivamente fue muy bonito y aprendí mucho. Si bien es cierto que lo que más define esa etapa para mí, de mi carrera y de aquel proyecto, es que yo me voy en julio del 2008, empiezo a trabajar como director de ventas y marketing de un hotel que iba a ser un hotel del grupo Habitat y que Meliá acaba de absorber para convertirlo en un Mi, que era una marca que en ese momento solo tenía un hotel en Madrid, ¿no? Que para mí era una referencia. A mí me encantaba el Mi de Madrid, me parecía un hotel pues fascinante, me gustaba mucho el concepto y por eso me ilusionaba mucho unirme a la marca Mi en Barcelona. Pero si bien entró en julio, pues como todos sabemos, en septiembre del 2008 viene la quiebra de Lehman Brothers y empieza la crisis, La pues crisis, la crisis. la famosa crisis, ¿no? Que yo creo que ha sido la segunda crisis más grande de la historia después de la del crack del 29, ¿no? Según la definen, ¿no? Fue un momento muy difícil, ¿no? Pues como todos sabemos, el 2008 fue el principio. 2009, 2010, 2011 fueron años muy, muy duros, ¿no? Y yo pues creo que lo que más aprendí allí fue a navegar un entorno muy difícil, pues Hay que tener en cuenta que estabas teniendo que vender habitaciones de un hotel de 5 estrellas. en un hotel nuevo en el mercado, justo en una Ujú. crisis, en una zona de la ciudad que todavía no se había desarrollado, que era nueva. Comercialmente, pues en un Ritz-Carlton como el Hotel Ars tenías muchísimo respaldo del mercado, mucha reputación, un hotel muy bien posicionado y de repente pues estás en un hotel donde lo único que tienes es tu capital como persona cuando te presentas ante un cliente porque el producto no lo conocen, la zona de la ciudad no la conocen. Meliá como marca sí, o sea, Meliá como Y me cadena sí, pero lo de mí no tanto. Y claro, cuando no, hablaras de los precios de venta y todo esto para un hotel que todavía no había arrancado en una marca que era desconocida todavía,
Pues es todo, es toda una situación, ¿eh? Fue muy difícil, pero como siempre digo, pues aprendí mucho, aprendí muchísimo. Bueno, pues quizás también, si no hubiese pasado por esa etapa combinada con mi experiencia en Ritz-Carlton, pues a lo mejor luego las cosas que he podido hacer después no las habría podido hacer porque allí tenías que realmente ser muy ingenioso, aprender muchísimo de muchas cosas, te obligaba a ser mucho más competitivo, a competir más y también te obligaba no solamente a pensar en tu trabajo como director de ventas y marketing, eh, como vendedor o como vender el producto que tienes, sino también te obligaba a pensar en qué había que hacer en el hotel, cómo había que transformar el hotel para poder vender, ¿no? Ujú. Y eso pues es algo que luego me ayudó mucho después en la pandemia, ¿no? A tener ideas para, para saber transformar tu hotel Sí, en un sí, producto que se adapte a las circunstancias, ¿no? porque aquí Y hemos eso lo hablado de aprendí la allí. crisis, hemos hablado de la crisis del 92 al 96, del 2008, falta todavía por delante llegar al 2020, ¿no? Como hitos así interesantes, pero también hay que decir una cosa, el resultado de la apertura finalmente del Mi Barcelona diría que fue un éxito al 100%, visto desde fuera, entiendo que visto desde dentro no puede haber una percepción muy mala, ¿no? La apertura fue un éxito. Como apertura, una gran fiesta, el hotel pues se hablaba mucho de él, había muchas cosas interesantes, el restaurante de los Cielos de los Hermanos Torres, era un concepto muy innovador, teníamos también a la discoteca Angels and Kings, que también pues funcionó muy bien, se llegaron allí a congregar muchas personas, pero como te he dicho, al final un hotel vive de las habitaciones y en la crisis económica del 2008, en los hoteles en una ciudad como Barcelona y en general, pues cada año los precios eran más bajos y cada año la ocupación era más baja y la competencia entre hoteles y la bajada de precios fue muy grande, ¿no? Y obviamente eso reduce los márgenes y te acaba convirtiendo en un gestor de costes o una empresa pues donde los costes es lo primero y otras cosas se dejan de lado, se dejan de atrás. Y yo venía de un concepto de hotelería, pues que la calidad era lo primero, ¿no? Y las Ujú. personas, y en esa situación pues era muy difícil trabajar, ¿no? Ujú. Y claro, y ahí Eh, te surge el decir, bueno, pues ya si quedaba algo por delante, porque ya Barcelona es una ciudad en el mundo de la hotelería de alta gama, ya estamos hablando de un lugar pues tremendamente reconocido. Han pasado por aquí hoteles como el Majestic, el Palace. Ahora hablamos de este Mi Barcelona, que ahora ya no es de la marca Mi, pero que en su momento realmente era un sí, hotelazo espectacular. El Hotel Arts que acabamos de comentar. En fin, hay creo recordar que cerca de 50 hoteles, está el W, etcétera, o el Met que hemos tenido aquí en el propio, cuando abrió, lo tuvimos aquí en el podcast, hotelazos de muy alta gama. Y por delante de eso, pues ya qué es lo que queda, a dónde tienes que ir para dar ese siguiente paso en el mundo de lo que sería la hotelería de la alta gama o ya incluso estaríamos hablando de hotelería de lujo, pues decides mudarte a dónde ya, dónde tocaba ya después de esto. bueno, la realidad también es lo que pasó fue que Beliá decide, eh, digamos, decide retirarse del proyecto de lo que era Mi Barcelona y deciden convertirlo en un hotel de 4 estrellas, como es hoy en día llamado Meliá Sky, ¿no? Uh -huh. Básicamente, pues hablándote de un poco de lo de antes, ¿no? A veces hay que transformar un producto Uh para que sea -huh. viable y en ese momento pues hay unos códigos deontológicos durante la crisis que se implementan de una forma muy fuerte en las empresas. Barcelona como destino y también el Hotel Mi es un hotel pues que necesita de la actividad grupal para poder funcionar, como también el W y el Arts. Y pues si no rebajan la categoría del hotel, no pueden optar al negocio farmacéutico y a otros muchos sectores que en ese momento de la crisis económica han implementado unos códigos que obviamente pues les constriñen mucho a la hora de ir a un hotel de 5 estrellas, aunque el precio fuese más barato que el de un 4, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, la empresa decide que mi perfil y mi, y mi
aportación pues no son lo que el hotel necesita para el nuevo proyecto que se va a implementar. Me ofrecen alternativas dentro de Meliá, pero las rechazo y soy pues despedido de buenas formas y con buenas relaciones y de una forma muy cordial. Tengo que decir que Meliá se portó muy bien conmigo dentro de lo que es ese despido. Y bueno, pues ya obviamente yo ya veía lo que iba pasando y ya me estaba moviendo y ya había estado en conversaciones con el que era el director general del Hotel Marbella Club y el Hotel Puente Romano en aquel momento, Fran Civil, que hoy en día está en Hyatt, llevando el Park Hyatt de Barcelona, que es el Princesa Sofía, ¿no?, de toda la vida, Ujú. y otros hoteles como regional, ¿no?, con Hyatt. Pero en aquel momento estaba aquí, llevaba muy poco tiempo aquí, y a través de Lluís Marcó, que es un mítico director del Hotel As Barcelona, fue el que lo abrió, también abrió el Mandarín de Barcelona, pues nos pone en contacto porque pues Fran busca un director comercial y yo busco pues un nuevo comienzo. No quiero en ese momento seguir en un hotel como el mío, en el Grupo Meliá. Yo quería volver a un proyecto de lujo, a un proyecto con ambición. Y bueno, pues se me plantea la oportunidad de venir aquí a Marbella. Eh, en un primer momento lo rechazo porque es cierto pues Marbella también había sufrido mucho y también estaba en un momento económico que nada tiene que ver con el de hoy, ¿no? Y la crisis les había golpeado de forma muy dura y el hotel está en una situación muy comprometida, ¿no? Tanto Puente Romano como Marbella Club, aunque yo en ese momento vengo o voy solamente a Puente Romano, pero bueno, finalmente decido incorporarme al proyecto. A las 3 semanas de salir de mí, pues estaba ya en Marbella comenzando en 2011 a trabajar en Puente Romano, ¿no? ¿Esto implicó que te trasladaras de residencia? ¿Te fuiste a vivir a Marbella desde el principio o esperaste un Estuve, poquito? estuve durante casi 5 años pues yendo y viniendo de Madrid a Barcelona. Mi familia seguía en Barcelona, mis hijos. Y entonces pues yo venía los lunes muy pronto por la mañana, me cogía el primer vuelo que había y me iba los viernes por la tarde de vuelta a mi casa a Barcelona, ¿no? Y Ujú. así fue también. Bueno, yo también originalmente pues vine con la idea de 2 años de cumplir un proyecto, de sacar el Hotel Puente Romano adelante comercialmente, ¿no? Y eso Te has quedado 15 años, ¿no? se han Llevas allí, una cosa convertido, se así. han convertido en 15 años. Entonces, pues bueno, pues ahí eh, se hizo Puente Romano era un hotel que estaba pues anclado en una gestión que no había evolucionado con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues yo lo que hice fue implementar todos mis conocimientos en el hotel y transformar la gestión comercial en la de un hotel propio de su tiempo, lo cual pues obviamente llevó a muy buenos resultados económicos a pesar de la crisis, porque en ese momento Puente Romano pues tiene más problemas por él mismo que no por la situación del mercado, ¿no? Con lo cual pues mi trabajo fue más casi de trabajar a nivel interno y convencer a todos los diferentes líderes y personas involucradas en el hotel, ¿no?, en la gestión, pues para hacer lo correcto comercialmente y para apostar por las políticas correctas de cara pues a que el hotel pudiese salir adelante como así fue, ¿no? Una vez pues eso tuvo lugar, me ofrecieron también llevar el Hotel Marbella Club a nivel comercial, con lo cual, pues obviamente a mi familia le dije, bueno, mira, eran 2 años, pero ahora cojo esto, pues me tengo que comprometer 2 años más, ¿no? Y así fue, ¿no? Y luego ya, pues también en Marbella Club, pues al final acabé implementando las mismas cosas que había hecho en Puente Romano. Y también, bueno, pues como aprendí en su momento en Meliá, pues también había mucho trabajo que hacer cambiando el hotel, cambiando cosas de la operativa que, aunque no eran pues mi responsabilidad directa en aquel momento como director de ventas y marketing, pero bueno, pues tuve la oportunidad de involucrarme y de liderar proyectos para mejorar los hoteles y dotarles de lo que necesitaban para volver a ser competitivos. Y eso Y pues al final además hay, también.
Te voy a interrumpir aquí porque hay un puntito también muy interesante y es que no lo hemos ido repitiendo durante todo el tiempo, pero a partir de un cierto punto, cuando llegas a Meliá, ya en vez de ser gestor de ventas, empiezas a ser gestor de ventas y marketing, ¿no? Y en Puente Romano también y en Marbella Club también. Y entonces te quería preguntar un poco vosotros en el hotel en el que estás ahora, ¿no? Al fin y al cabo es donde hemos llegado ya, o en Puente Romano. Ujú. Cuando dicen director de ventas y marketing o de sales y marketing, ¿es por quitarse de en medio el problema de qué es ventas y qué es marketing? ¿O lo tenéis de alguna manera también podrías decir qué parte de actividad es ventas y qué parte de actividad es marketing? ¿En vuestro caso es también una línea difusa o lo tenéis muy marcado? Ah, no, aquí está muy marcado y hay un departamento muy claramente enfocado a todo lo que es marketing dentro del hotel, ¿no? Entonces, para intentar dar una respuesta sencilla a tu pregunta, eh, eh, ventas para mí es... para intentar hacerlo de una forma muy sencilla, aunque obviamente no es exactamente como lo voy a decir, ¿no? Pero Ujú. ventas es, o puede ser quizás considerado que no es así exactamente, pero para intentar dar una respuesta sencilla, cuando una persona llama al hotel, cuando se ha generado la demanda, bien, se ha Ujú. generado la demanda tiene que haber una serie de procesos y personas para convertirla en una venta, ¿no? Alguien Ujú. llama, alguien quiere venir a tu hotel y tú has de convertir eso en una venta, ¿no? Obviamente también dentro de esto no es tan sencillo, también está el Ujú. precio al que lo vendes, lo que incluye los valores añadidos y Ujú. luego también obviamente está el generar esa demanda, ¿no? Entonces, a la hora de generar esa demanda, hay una parte que sí depende mucho del departamento comercial, que es todo lo que sería la industria, los intermediarios y todos los diferentes sectores intermediarios que hay entre un hotel y el cliente final. Y luego está el cliente final, ¿no? Y para mí en el cliente final, pues hay dos cosas, ¿no? Uno es generar un deseo, generar una conciencia, estar presente, que la gente te reconozca y entienda lo que eres como producto, y eso es un esfuerzo muy importante que hay que hacer en marketing, y también eso implica tener una imagen consistente en todos los sitios donde tu hotel pueda ser o pueda captar la atención de un potencial comprador, ¿no? Y también incluye, obviamente, generar una aspiración, ¿no? Y simbolizar algo, ¿no? Ujú. Lo cual también entramos mucho en branding, ¿no? Y luego, por otro lado, también está, como yo siempre digo, que en un hotel ventas somos todos, ¿no? Y Sí, sí, sí. la capacidad que tenga tu hotel, un hotel, de hacer que su cliente la repita y que vuelva, y que puedas contar con ese cliente repetitivo, con ese ratio. Al final eso yo creo que en un hotel de lujo es fundamental. Un hotel de lujo que no tiene un gran porcentaje de clientes repetidores fieles, le va a costar mucho seguir creciendo, ¿no? Si tienes que buscar clientes nuevos siempre, por más que hoy digamos que parece que hay más personas con un nivel adquisitivo muy alto que nunca, no dejan de ser un porcentaje de la población muy pequeño, y si tú no das un servicio y un producto que excede la expectativa de esas personas, difícilmente vas a conseguir que vuelvan, ¿no? Y que repitan. Y entonces, si el hotel no consigue que la gente vuelva, el departamento de ventas y marketing tiene muchísimo más trabajo, mientras que si tú consigues que esas personas vuelvan, entre comillas, sin un esfuerzo comercial grande, está. Y luego no hay que olvidar que hoy en día cualquier cliente, cualquier persona que pase por un hotel es un prescriptor, es una persona que con su teléfono, con sus redes sociales, Sin con duda. su capacidad de influencia, pues tiene la capacidad de venderte, y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y hay que saber cambiar la operación de un hotel para que los clientes eh, sientan el deseo de comunicar y demostrar lo que están viendo y sintiendo en tu hotel, porque les parece tan especial y se sienten tan especiales viviéndolo, que quieren compartirlo con su network, ¿no? Con su red. Ujú. Exacto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, marketing y ventas es todo eso. No es solamente vender como tal, ¿no?
De hecho, bueno, hace poco estuvimos en el Global Revenue y había esto que acabas de mencionar, tuvo varias cadenas que lo mencionaron, ¿no? Que uno de los aspectos fundamentales era que ventas eran todos, todo el mundo. Y de hecho me acuerdo estuvo por aquí Rafael Gorina, actualmente en el San Regis Atlanta, en el de San Regis Atlanta, que él también estuvo en el Hotel Arts en su momento, y Sí. él nos comentaba que cuando entró, pues vio bordar las iniciales de los clientes en la funda de la almohada, ¿no? Y él tenía esa idea, como nos ha pasado a muchos, de que estos hoteles de 5 estrellas son para una ocasión especial, ¿no? Que los clientes no volvían, no pensaba que hubiera una recurrencia, ¿no? Cuando llegó por primera vez, ¿no? Y fue muy sorprendente para él el ver que se tomaban tantos datos de los huéspedes con la intención de que cuando volvieran, pues todo fuera más rodado, anticiparse a sus peticiones o la temperatura de la habitación correcta, etcétera, porque la gente volvía, ¿no? Y es algo que puede sorprender inicialmente que en hoteles de 5 estrellas, pues efectivamente hubiera clientes recurrentes. En tu caso, ya que estás por aquí, como suele decirse, aprovechando que tenemos esta ocasión, vamos a entrar en una cosilla que tiene su interés. Y es que explicar a todos los que nos escuchan que en España los hoteles se rigen o se califican o se establecen por gamas según estrellas desde 1 estrella hasta 5 estrellas. Y es algo que no es, digamos, homogéneo en todo el país, sino que por regiones también lo que significa tener 1 estrella, 2, 3, 4, 5, va variando. Hoy estamos hablando con una persona que lleva hoteles de 5 estrellas en 2 lugares que son muy exigentes con el asunto de las estrellas. Y entonces quisiera preguntarte, más allá de esas 5 estrellas, aparecen otras siglas que vienen después, ¿no? Y ahora nos explicas. Y claro, en un lugar como Marbella o en un lugar como Ibiza, que ahora implementaremos también, porque hay un gran nombre ahí también de otro gran hotel detrás esperándonos, cuéntanos a todos los que estamos interesados en aprenderlo, ¿qué son esas 5 estrellas? ¿Qué son esas siglas que aparecen después de las 5 estrellas? ¿Qué importancia tienen? Y sobre todo, ¿qué importancia tienen en un lugar donde, voy a decir tradicionalmente, salvando lo que estabas comentando de la crisis económica, es donde se concentran pues todos estos bicharracos que si empiezas a mencionar hoteles de 5 estrellas GL, pues la mitad de los que te salen están en 3 palmos de terreno allí alrededor vuestro. Cuéntanos un poquito esto de las estrellas y de este mundo del GL que aparece después. Bueno, yo pienso que en primer lugar las estrellas tal como las conocemos, al final te las dan por cumplir una serie de requisitos arquitectónicos y por tener una serie de servicios disponibles para el cliente en tu establecimiento, pero sin embargo no miden en absoluto cómo das esos servicios y cuál es la calidad de los mismos. Es decir, Simplemente. exige que exista el servicio, pero no entra en valorar la calidad de ese servicio. Exactamente. Entonces, si tú tienes una serie de servicios en tu hotel y también tienes un nivel X de restaurantes y tienes también unas habitaciones de un cierto tamaño y unos pasillos del hotel de cierto tamaño y unos metros cuadrados, etcétera, y una serie de ratios, tú con eso consigues ser un hotel 5 estrellas o 5 estrellas GL porque cumples con los requisitos. Eh, Después, como todos sabemos, dentro del mundo de un 5 estrellas GL, me voy a la máxima categoría, hay 5 estrellas GL que venden a 300 euros y hay 5 estrellas GL que venden a 3.000 euros la noche. Y es la misma categoría, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya entra el cliente. El cliente decide siempre, el huésped siempre decide lo que valemos. Nosotros podemos ponerle estrellas y podemos creer que nuestro hotel es el mejor del mundo o lo puede creer un propietario, lo puede creer una cadena, pero al final siempre es el huésped el que decide lo que vales y el que está dispuesto a pagar por tu hotel el precio que sea que pagues, ¿no? Y todos los que trabajamos en esto sabemos o intentamos saber hasta dónde podemos llevar nuestro producto en función de lo que hacemos y de la demanda que tenemos, y la demanda nos permite subir los precios o bajarlos si no la tenemos, ¿no? Entonces, por eso pues hay estaciones, hay épocas de temporada baja con precios más bajos y épocas de temporada alta con precios más altos porque hay más demanda, ¿no? Entonces, yo siempre digo que
en el mundo de la hotelería, igual que en el mundo de la aviación, pero yo creo que en la hotelería incluso más, es un sitio donde muy claramente la ley de la oferta y la demanda funciona, ¿no? Más demanda, más caro, menos demanda, más barato, ¿no? Y es muy claro y se ve en las temporadas, estaciones y también se ve en los hoteles, ¿no? Si en un destino hay dos 5Gs y uno vende 300 y otro vende 3000, el de 3000 lo hace porque tiene mucha demanda, porque puede vender a ese precio y consigue llenar. Si no, no lo haría. Si no pudiera vender a ese precio, no lo haría. Salvo que alguien esté dispuesto a perder dinero o a financiar ese Ese hotel, branding, por así decirlo. que se ha dado, ¿no? Eso ha pasado también en, en algún que otro destino. Ujú. Entonces, yo creo que el mundo de las estrellas no es tan relevante. De hecho, por ejemplo, nuestros hoteles en Sierra Nevada son hoteles de 4 estrellas porque no cumplen con los requisitos para ser 5 y 5GL, porque el tamaño del hotel son hoteles muy boutique y no pueden. Y el Hotel Teranca en Formentera, que hoy en día es el hotel líder de la isla en cuanto a ratios se refiere, también es un hotel que no tiene 5 estrellas, ni las tendrá nunca porque no cumple con los requisitos para ser un hotel de 5 estrellas a nivel de espacios y de arquitectura, lo cual no quiere decir que no lo haga hasta más bonito, porque también tiene su encanto, ¿no? Que un hotel no sea o sea, que sea un hotel boutique, un hotel pequeño, que te da otro tipo de experiencia. Con lo cual, al Ujú. final, realmente es el servicio, es el producto, son los detalles. Los detalles son muy importantes y ahí es donde hay una gran apuesta de los detalles. Dan mucho trabajo, requieren mucho pensamiento, mucha atención y muchos seres humanos detrás para que esos detalles se mantengan y brillen, ¿no? Y los detalles quizás sea lo que más distinga a un hotel de lujo de verdad de uno que no lo es, por más que tenga las estrellas, bajo mi punto de vista, ¿no? Y los detalles se dan en cosas físicas, tangibles, que el cliente puede tocar, desde una planta o algo que se le da o algo que se encuentra en su habitación que es bonito y le genera un sentimiento y es un detalle de calidad que le da valor. Y también hay detalles de servicio, de cómo las personas te tratan y de qué protocolos se siguen a la hora de dar un servicio, ¿no? Eh, pero Perfecto. por encima de todo, tampoco hay, o sea, tampoco hay que olvidar que detrás de las 5 estrellas también hay un factor comercial, ¿no? Y si Ujú. bien es el servicio, el producto, los detalles y la marca y y la percepción, ¿no?, de valor que tenga el mercado sobre ti, lo que hace que tú te puedas posicionar como hotel de lujo o no. Por otro lado, también es cierto que hay un gran mercado de distribución online hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día nadie puede saltarse, pasar por alto que una gran parte de tu distribución, de la distribución de un hotel, se produce a través de personas que analizan datos que les da ChatGPT o que les da Google o TripAdvisor o Sí. Booking.com o Expedia, y que van a contrastar la información que ven ahí con tu página web y con otras plataformas de reputación online, etcétera, y van a sacar un juicio, una percepción y van a tomar una decisión que luego quizá contrastan con alguna persona y también pasa la inversa, que alguien te recomienda, pero la persona igualmente lo mira, ¿no? Y obviamente ahí hay filtros, ¿no? Y si yo busco para ir a Sierra Nevada, por ejemplo, y soy una persona que no conoce el destino y pongo 5 estrellas como filtro, mi hotel, el Lodge, no va a salir porque no es un 5 estrellas. Con lo cual ese Ujú. cliente no me va a ver y por tanto no me va a reservar. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, mira, iba a preguntarte, bueno, entramos ya en ello. Claro, tú ya llegas a la posición de General Manager y no solo te quedas ahí, sino que pasas a Área General Manager, que ya pues entramos en estas situaciones, lo que estabas comentando, el Teranca de Formentera, el Lodge de Sierra Nevada. Y claro, aquí hay una cuestión. Vamos a decir ya lo siguiente también, entras en el Nobu Ibiza. ¿Y por qué es tan relevante? Porque siempre hemos considerado que el lugar más difícil para la gestión de recursos humanos que nos hemos encontrado a nivel mundial hasta ahora es Ibiza. Probablemente otro de los que fuera muy, muy complicado sería Marbella, por esta cantidad de hoteles de 5 estrellas que hay allí y la estacionalidad que tiene también el lugar. Y claro,
no solamente es eso, sino que estamos hablando de hoteles cuyo requisito de calidad es muy, muy alto, tanto Nobu como Marbella Club. Son lugares donde el personal que te atiende pues tiene que dar un servicio excelente y el cliente tiene que sentirse lo mejor posible en unas cuotas de exigencia muy altas. Pero también son lugares donde la contratación es muy complicada y la retención del talento también es muy complicada. Entonces, cuando tú llegas ya a gerente general o incluso en temas ya de área manager, ¿cómo surfeas con todo esto? Y luego además, venga, pues incluyes Ibiza, ¿no? Por si ya no era suficientemente complicado, pues vaya, más a más, ¿no? También Novo Ibiza, ¿cómo estás surfeando con esto de la dificultad que tiene la contratación precisamente en estos dos focos tan complicados? Sí. Bueno, en primer lugar, comentar que mi labor en Ibiza, en Novo Ibiza, es como asset manager, ¿no? Es decir, yo no llevo la gestión directa del hotel como sí llevo la de los otros hoteles, Uh -huh. sino que mi trabajo consiste en auditar y velar por la buena operación y la buena gestión del hotel, representando a la propiedad para la cual yo trabajo, ¿no? Uh El -huh. Nuevo Ibiza es un hotel donde hay dos propietarios, ¿no? Por un lado los propietarios de Marbella Club y por otro lado el fondo London and Regional, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es mi labor allí. En el caso de, si bien obviamente confirmo todo lo que has dicho sobre la gestión de personal en este tipo de destinos. De hecho, en Marbella está empezando a ser complicado, pero todavía está muy lejos de ser lo complicado que es en las islas, porque en las islas no hay personal autóctono, o sea, no hay personas, no hay suficientes habitantes para colmar toda la necesidad de personal, con lo cual inexorablemente hace falta una gran fuerza laboral que tiene que venir de fuera de las islas, de cualquier isla, y luego nos encontramos con el siguiente problema de la falta de alojamiento, es decir, las Ajá. personas no tienen dónde alojarse y no les conviene ni les sale a cuenta, ya no es que se lo puedan permitir o no, es que ni les conviene ni les sale a cuenta comprometerse con ningún tipo de modelo de vivienda, da igual que sea el alquiler o la compra o nada, para un trabajo temporal, ¿no? Entonces, obviamente es una cosa que todos los operadores han tenido que aprender a gestionar, ¿no? Y tienes que proveer vivienda para una gran parte de tus empleados, ¿no? Y eso es así. Y eso en Marbella, por ejemplo, no es necesario. Marbella, nosotros, entre Marbella Club y Puente Romano, ¿no? Que pertenecen a la misma familia, son cerca de 3.000 empleados y solo algunas personas tienen alojamiento, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión de captación de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tienes pues toda la región de Málaga, desde Málaga hasta, te diría incluso que hasta Cádiz, ¿no? Y hacia el interior, pues hay una gran bolsa de personas que vienen a trabajar aquí, se desplazan y que todavía pueden encontrar dónde vivir, que eso es otra conversación que podemos tener ahora, ¿no? Pero en el caso de las Islas Baleares o en Sierra Nevada, el factor alojamiento es fundamental y efectivamente, como tú dices, la parte más importante de poder llevar una buena operación de calidad allí es el personal que seas capaz de retener y de contratar, ¿no? Uh -huh. Es así, es lo más importante que ninguna otra cosa que puedas hacer allí. Y hoy en día, en cualquier sitio, tanto en el profesional que va a un hotel estacional, que abre y cierra, muchas veces va a ser un profesional que está aprendiendo, que está buscando su hueco en el sector y también que puede ser pues, una persona que también está viviendo una etapa de su vida en la que quiere pues, estar en una de esas islas y tal, ¿no? Entonces es importante entender eso cuando estás contratando allí, ¿no? Y hay que enfocarse mucho en el talento. Si bien a lo mejor en un Madrid, en un Barcelona, en un Marbella, pues ya te encuentras con personas que tienen raíces y que quieren vivir y que quieren establecerse en Marbella o en ese sitio para vivir y para llevar a cabo su profesión, ¿no? Con lo cual es otro perfil de una persona que ya tiene una experiencia o que ya quiere consolidarse, ¿no? En Eh, cuanto a lo que es el cliente, perdona que te interrumpa, pues son muchas curiosidades. En cuanto a lo que es el cliente,
¿Cuáles consideráis en Marbella, voy a decir en Marbella en general, ¿vale? Que son las localizaciones que puedan ser competencia vuestra a la hora de que una persona de cualquier lugar del mundo, estamos hablando de destinos que son, pues eso, conocidos en el mundo entero, decida si va a Marbella o va a otro lugar? ¿Cuáles consideráis vosotros que son vuestros destinos competencia en Sí, cuanto a lo que es ese cliente final, así a nivel mundial, que os estéis ahí diciendo, pues si viene Marbella, o no sé, se me ocurre, no sé, siempre viene lo mismo, a lo mejor Saint-Tropez como un lugar alternativo, o no es así? ¿Cuáles serían vuestros puntos de competencia ahí como destino? sí, totalmente. Marbella es obviamente un destino del Mediterráneo, es un destino con una oferta de lujo, si bien también hay otro tipo de ofertas. Es un destino que ofrece una gran variedad de opciones de ocio de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido, de calidad, ¿no? Y en ese sentido, nuestros principales competidores como destino son Ibiza, Saint-Tropez, la costa amalfitana y Capri, y quizás te diría que Mykonos, hoy en día también Bodrum, en Turquía. Uh-huh, uh-huh. Eh, pero, pero no, pero también puede ser, entre comillas, cualquier destino del Mediterráneo de lujo, ¿no? Cualquier producto, ¿no? También puede ser en un momento dado, pues, Córcega, Cerdeña, puede ser también algunos hoteles de Sicilia, puede ser también el sur de Italia, sitios como Puglia, Uh-huh. o incluso también destinos de Oriente Medio, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la particularidad de Marbella respecto a estos otros destinos, ¿no? Y tampoco me quisiera dejar de mencionar o sea, destinos como Comporta, que es un nuevo destino que no existía y que también ahora pues, está teniendo un auge en Portugal. Y también el Algarve, ¿no? Uh-huh. Es un destino importante. Entonces, aunque no está en el Mediterráneo, pues está en el Atlántico, pero también se engloban dentro de esa experiencia europea mediterránea del sur, con una buena gastronomía, con una fuerte cultura y con una fuerte identidad del destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad hoy en día de Marbella respecto a esos otros sitios, ¿no? Pues la primera es que Marbella abre todo el año. Marbella funciona todo el año cuando pues Mykonos, Saint-Tropez, Amalfi, Ibiza, Comporta y el Algarve prácticamente también, si bien hay excepciones, cierran en invierno, ¿no? Entonces Marbella se puede permitir abrir todo el año y eso cambia muchas cosas, ¿no? Luego Uh-huh. también muchos destinos de estos, como Mykonos, Ibiza o Saint-Tropez, se han convertido en sitios donde solamente hay visitantes, turistas y trabajadores del sector. Ya no hay gente local, ya no hay una identidad local, que no quiere decir esto que no haya personas allí de toda la vida que siguen viviendo, pero se ha perdido esa eh, población local que tenía sus quehaceres y su vida hace muchos años, y hoy en día ya pues toda la transformación de la vivienda y de Airbnb y los hoteles y el, el, ha hecho que las personas no se puedan permitir vivir allí y han puesto a disposición sus viviendas, etcétera, para trabajadores. Uh-huh. Porque si no, no irían allí a trabajar, como he explicado antes, ¿no? Eso, sin embargo, en Marbella no sucede. Marbella sigue teniendo una gran población de gente que se dedica a otras actividades más allá del turismo, aunque puedan estar ligadas con el auge o el incremento de tal, pero en Marbella hay mucha gente que reside todo el año, ¿no? Muchísima. De hecho, la población se ha incluso incrementado muchísimo en los últimos 4 o 5 años desde la pandemia para acá, y eso genera pues otra economía más allá de la del turismo, que le da un carácter muy personal al destino y lo hace muy atractivo. Y también nosotros, la perspectiva de nuestra operación no es en una temporada, como puede ser en una de las islas o en Saint-Tropez, etcétera, sino de todo el año y velamos y miramos por todo el año, ¿no? Lo cual nos permite, al poder operar todo el año, a expandir nuestra oferta. Podemos tocar, entre comillas, más palos, pues a nivel de turismo cultural, a nivel de turismo de salud, a nivel de turismo de bienestar, a nivel de turismo gastronómico, a nivel de, de muchas cosas, deportivo, Uh-huh. a lo largo del año, y hace que nuestro producto sea un producto muy completo, mientras que otros hoteles, pues cuando abren solamente en temporada de verano, pues se centran en el sol y playa y en la oferta de ocio y ya está, ¿no?
Oye, en cuanto a naming, en cuanto a atracción de gente, de turistas, vamos a decir, en sentido amplio, el naming Marbella me da la sensación, y tú me corriges si me equivoco, de que se utiliza como de manera muy amplia, ¿no? Entonces, cerca de lo que es la población Marbella, de hecho, pues muchas personas Marbella-Puerto Banús lo confunden, ¿no? Como si fuera ya una misma población. Todo lo que es a lo mejor estos destinos también de muy alta gama, pues Sotogrande, por ejemplo, o Estepona, se engloba todo a la hora de la atracción del turismo. ¿Estáis funcionando de una manera conjunta como el paraguas Marbella para todo esto y zona de alrededor de Marbella? ¿O estáis compitiendo Sotogrande para su gente, Estepona para su gente por diferenciarse del nombre de Marbella? ¿Cómo está funcionando esto a la hora de atracción de turistas? Yo creo que Sotogrande es un sitio en sí mismo. Es decir, no te diría que Sotogrande es un competidor que le roba clientes a Marbella. Quizá es incluso un competidor más a nivel residencial que no a nivel turístico, ¿no? Todo el mundo sabe mayormente la diferencia, la gran diferencia que hay entre unas vacaciones en Marbella y unas vacaciones en Sotogrande. Y la distancia ya en coche hace que si una persona quiere disfrutar de todo lo que Marbella ofrece, quedarte en Sotogrande Alejado, a lo mejor, es ¿no? alejado, te va a ser un inconveniente, ¿no? Yo creo que si cogemos Marbella Club como referencia, que no porque yo trabaje aquí, pero realmente está en el centro de todo, ¿no? Es decir, Ujú. Marbella Club está equidistante del centro de Marbella y de Puerto Banús, porque un poco todo se desarrolló alrededor de Marbella Club, ¿no? Desde el año 54 que empezó el hotel. Si cogemos Marbella Club como centro neurálgico de lo que sería la Marbella turística, eh, eh, si nos desplazamos 30 minutos a la redonda, eso es lo que es Marbella. Da igual si estamos en Estepona o estamos en Cabo Pino o en Fuengirola o tal, ¿no? Es decir, el área de influencia de Marbella, yo diría que son 30 minutos en coche a la redonda, tanto hacia el interior como hacia los dos lados de la costa desde aquí. Y a ellos les interesa, ¿no? También por lo que veo, a lo mejor Estepona unir el nombre de Marbella es algo que les resulta interesante, más que una diferenciación propia a la hora de atraer turistas, a lo mejor. Estepona tiene un turismo muy distinto del de Marbella y ellos se benefician de estar cerca de Marbella, más que Marbella se beneficie de estar cerca de Estepona, ¿no? Pero sin embargo también para la gente que viene a Marbella, Estepona se ha convertido en un sitio muy atractivo que tiene mucho que ofrecer, tiene un pueblo, un casco antiguo precioso, con súper bien mantenido, decorado, cuidado, con unas flores increíbles, con una oferta gastronómica muy especial hoy en día, muy auténtica, con otro rango de precios. Y creo que complementan el destino tal, ¿no? Luego tienes también todos los campos de golf que están, digamos, hacia Cádiz, que también son reclamos para venir a Marbella, ¿no? El campo pues obviamente de San Roque, de Finca Cortesín, de Valderrama, son referencias mundiales, ¿no? Y las personas que vienen aquí quieren jugar al golf allí, ¿no? Aparte de los 70 campos de golf que hay en la Costa del Sol, ¿no? En total. Entonces, al final, pues hay mucha gente que va a querer ir a cenar o comer en Los Marinos, en Fuengirola, que es un restaurante increíble y es una gran referencia, que por ejemplo el señor Nobu Matsuista, cuando vino a la primera vez a la apertura del Nobu de Puente Romano, le preguntamos qué quería hacer y nos sorprendió diciéndonos que lo que quería hacer al día siguiente era ir a Los Marinos, ¿no? Y nos sorprendió mucho que no conociese, ¿no? Y fíjate, ¿no? Entonces, el pueblo de Benavís es una preciosidad, sus ríos, sus barrancos, su oferta gastronómica es muy pintoresco. Y luego también, por ejemplo, pues desde Marbella puedes descubrir en una hora y media Granada, puedes ir a la Alhambra, puedes pasar el día en Granada y volver perfectamente, puedes descubrir Ronda, puedes descubrir, o sea, todo Marbella, el destino Marbella es mucho más que Marbella, es también a todo lo que te da acceso. Eh, Os llega a afectar a vosotros, por ejemplo, de manera positiva o negativa, algo que a lo mejor pueda sonar un poquito más lejano, como pudiera ser la Feria de Abril de Sevilla? ¿Es algo que acaba afectando también a Costa del Sol en cuanto a ocupación y demás crece en esos días? O no, a lo mejor el Rocío, que es en Huelva, ¿no? ¿También os llega a afectar hasta allí a vosotros? ¿O son cosas que funcionan de manera más puntual, más cercana?
son cosas que funcionan de manera más, o sea, digamos, la Feria de Sevilla no hace que venga menos gente a Marbella, incluso todo lo contrario, hay gente que va a la Feria de Me Sevilla refería y más, me luego viene. refería a crecimiento, precisamente, que desde Sí, Sevilla, por ser la feria, la gente se anime ya a pasarse una semana allí o lo que fuera y ya, pues, sí, llegar a Marbella. todo suma, ¿no? Como todo suma, es decir, que sí, efectivamente eso pasa, ¿no? Todo lo que pasa a nuestro alrededor nos beneficia o nos perjudica, depende de lo que sea, ¿no? También, por ejemplo, el crecimiento de Málaga, Málaga ciudad, Málaga capital, pues ha pasado de ser un sitio donde la gente llegaba y se iba hacia la Costa del Sol a ser un sitio hoy en día que se visita. Las autoridades de Málaga han hecho un grandísimo trabajo reconvirtiendo el casco antiguo de la ciudad, sus monumentos. Hoy en día es una preciosidad de ciudad muy recomendable para visitar, con mucho que ofrecer, donde se han invertido en museos y en muchos espacios culturales, han hecho un paseo marítimo precioso y obviamente la actividad de cruceros ha aumentado muchísimo. Y eso nos beneficia, es decir, es innegable que la actividad de Málaga y el aumento del turismo que se ha producido allí, tanto de negocios como de De ocio. construcciones y de individuales, de cruceros, pues eso al final siempre algo acaba cayendo por aquí, ¿no? Y no ha perjudicado en absoluto, ¿no? Y ahora, pues, como eres director de hotel, pues te voy a hacer esas dos reivindicaciones que hacemos aquí en este podcast. A ver cómo está la cosa, porque además de varios hoteles, o sea que vamos a ver si podemos contestarla. La primera que os pido siempre, la primera que reivindico a gente como yo que no bebemos alcohol, es el asunto de cuando te vas a tomar un cóctel en un hotel, pues que suele ser muy reducido comparativamente los cócteles que tenemos disponibles, aquellos que no tomamos alcohol, con respecto a los que sí que toman alcohol, y siempre reivindico pues un poco más de caso, ¿no? Y como vamos siendo cada vez más, pues entiendo que aunque sea por fuerza bruta, ¿no? De número de personas que no bebemos alcohol, pues siempre ahora me comentas un poquito cómo está este asunto de los cócteles sin alcohol en vuestros hoteles. Y la otra pregunta es, si me alojo en cualquiera de ellos, si llega el momento de desayunar, si por la mañana voy a poder comerme en cualquiera de ellos un donut. ¿Cómo me contestas a estas dos preguntas? A lo mejor la del donut es más directa. Bueno, pues te voy a sorprender con mi respuesta. En primer lugar, pues en Marbella Club tenemos una grandísima oferta de cócteles sin alcohol desde hace tiempo, pero además recientemente hemos incrementado muchísimo esa oferta hasta el punto de que tenemos un food truck en un emplazamiento del hotel donde ofrecemos exclusivamente cócteles sin alcohol por las tardes. Hombre, eso está muy bien. Entonces, eso también se debe a un desarrollo que hemos hecho en un terreno adyacente al hotel, que es propiedad nuestra, que lo hemos convertido en un huerto. El terreno total son 35.000 metros cuadrados, es una preciosidad, invito a todo el mundo a que venga a verlo, y en él pues estamos cultivando realmente una gran producción para el uso y consumo del hotel, ¿no? Para nuestro compromiso con el kilómetro cero y con la autosuficiencia para reducir los efectos en todo lo que es el entorno, ¿no? Entonces, la sostenibilidad. Entonces, con todas las hierbas, frutas y verduras que tenemos en nuestro propio huerto, estamos haciendo esa oferta de mocktails que está teniendo un muy buen resultado. Y en cuanto al desayuno y al donut, hemos abierto el día 8 de junio, este lunes, hemos abierto oficialmente nuestro nuevo obrador. Un obrador propio de Marbella Club, donde ya en Marbella Club se deja totalmente de comprar ningún tipo de bollería ni pan industrial, como hemos hecho hasta ahora, aunque fuese de la mejor calidad del mercado, pero era así, y ahora lo producimos todo internamente para todos los outlets del hotel, incluyendo los donuts. Siempre decimos lo mismo. Donut es una marca comercial que la utilizamos para reconocer en Sudamérica, lo llaman más donas. Bueno, es para reconocer un poquito a lo que nos estamos refiriendo. O sea que aquí las dos respuestas han sido sí y sí, ¿no? No obstante, te invito a que pruebes el resto de la bollería porque creo que te valdrá y te merecerá la pena mucho más que el donut. Es cuestión, sí, sí. El donut es un símbolo y siempre lo pregunto porque una de las cosas que
por las que yo no abogo es porque el hotel decida si se puede comer o no, porque muchas veces la respuesta a que no exista ese donut en el desayuno es que el hotel te dice, bueno, es que no te viene bien comerlo. Entonces yo abogo por ser yo quien decida si lo como o no. Claro, en este sentido siempre tengo que hacer esta salvedad, es decir, tampoco estoy recomendando comerse 25 donuts al día, simplemente lo que estoy, digamos, reivindicando es tener esa libertad de poder elegirlo, ¿no? Y el donut es algo muy representativo porque suele ser lo primero que se quita, como pues muchas veces se quitan los donuts, pero no las napolitanas, por ejemplo, ¿no? Y desde al final, nutricionalmente son algo muy similar lo uno de lo otro, pero bueno, es un poco esa pregunta encierra detrás un poco de recorrido, ¿no? No es algo tan sencillo y sobre todo, pues oye, mira, es que siempre nos pasa igual, en el mundo en el que estás hay tanto de lo que hablar que nos faltaría toda la parte, por ejemplo, de animación, que en el caso de Marbella a lo mejor podríamos estar hablando otras 3 horas de solamente esas iniciativas de animación que son de primera clase mundial. Y lo que vamos a hacer es poner aquí este punto y seguido, agradecerte muchísimo que hayas conseguido sacar estos minutos para poder atender al podcast, lo teníamos ya desde hacía bastante tiempo concertado. Y bueno, y decirte que damos la bienvenida por primera vez a Julián al podcast. Le volveremos a invitar y si su horario, su calendario y sus ganas se lo permiten, volverá a estar aquí con nosotros. Lógicamente, siempre y cuando te lo hayas pasado lo suficientemente bien como para tener ganas de regresar. Ha sido un placer, Eduardo, será un placer regresar y bueno, pues nuestra querida industria y nuestro querido sector tiene tanto contenido hoy en día, cada vez más, que uno se podría tirar hablando de hoteles, no sé, de forma interminable. Creo que no se acabaría nunca. Entonces, Llevamos como seguro, 120 episodios dedicados a ello y los que nos quedan todavía. exactamente, seguro que si hay si volvemos a hablar otro día, podemos hablar de el mismo tiempo de cosas totalmente distintas a las que hemos hablado hoy y no se acaban. De hecho, dejaremos, bueno, para aquellos que tengáis esa, digamos, curiosidad, ¿no? De conocer mejor el hotel, dejaremos la página web en los enlaces del programa para que podáis directamente cliquear y ver estos hoteles de los que nos ha estado hablando hoy Julián y ya podéis profundizar todo lo que queráis. Y como siempre os decimos, pues a todos los que nos habéis escuchado, a seguir pasándolo lo mejor posible. Muy bien, Eduardo, un placer y buenas tardes y a todo el mundo le deseo un buen día y lo mejor.